Como es arriba, es abajo. Esta frase ha sido repetida durante siglos, citada, compartida y reducida a una simple reflexión espiritual. Pero lo que casi nadie te dice es que no es una metáfora poética ni un símbolo decorativo. Es una ley viva que gobierna la realidad. Si realmente comprendieras lo que significa, tu manera de ver la vida cambiaría para siempre. No solo tu visión del universo, sino tu relación con los conflictos, con tu destino, con tus emociones y contigo mismo. Porque este principio no habla del cielo como un lugar lejano ni de lo divino como algo inalcanzable. Habla de ti. Habla de tu mente, de tu conciencia y de la forma en que estás creando tu experiencia aquí y ahora. Los antiguos sabios sabían algo que la mayoría ha olvidado: lo que ocurre en los planos invisibles se refleja en el mundo visible, y lo que sucede dentro de ti se manifiesta fuera de ti. Nada es casual. Nada está separado. Pregúntate por un momento: ¿y si los problemas que enfrentas no fueran enemigos externos, sino mensajes internos? ¿Y si el caos que percibes en el mundo fuera un espejo de un desorden más profundo en la conciencia humana? ¿Y si tu vida actual fuera el reflejo exacto de un estado interior que aún no has observado con honestidad? Este no es un video para entretenerte. Es una llave. Una llave que abre la comprensión de cómo funciona realmente el universo y cuál es tu papel dentro de él. Aquí no hablaremos de creencias ciegas ni de espiritualidad superficial. Vamos a revelar el significado real de cómo es arriba, es abajo, tal como fue enseñado en las tradiciones herméticas, alquímicas y iniciáticas. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué esta ley fue reservada durante siglos solo para iniciados, y cómo aplicarla puede transformar radicalmente tu percepción de la realidad y de ti mismo. El principio de cómo es arriba, es abajo no nace de la especulación moderna ni de interpretaciones recientes. Su origen se encuentra en el corazón del hermetismo, una tradición de conocimiento transmitida durante milenios y atribuida a Hermes Trismegisto, el sabio legendario que unió la sabiduría divina y humana. Este principio aparece claramente en la Tabla Esmeralda, uno de los textos más enigmáticos y poderosos de la antigüedad. Allí se afirma que lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba, para que los milagros de una sola cosa se manifiesten. Pero esta frase no fue escrita para ser interpretada de forma simbólica o poética. En la tradición hermética, las palabras eran códigos, no adornos. El principio de correspondencia describe una ley estructural del universo. La realidad está organizada en niveles, y esos niveles se reflejan entre sí. Macrocosmos y microcosmos no son conceptos abstractos. El macrocosmos representa el universo, las leyes cósmicas, los planos superiores de existencia. El microcosmos es el ser humano, su mente, su cuerpo, su psique y su conciencia. Ambos obedecen las mismas leyes, los mismos patrones, la misma inteligencia organizadora. Aquí es donde muchos se detienen y se pierden. Interpretar esta ley de forma simbólica es pensar que arriba es solo una idea espiritual y abajo solo el mundo material. La comprensión iniciática va mucho más lejos. Afirma que no hay separación real entre ambos, solo diferentes niveles de manifestación de una misma realidad. Por esta razón, este conocimiento fue reservado a iniciados. No porque fuera elitista, sino porque malinterpretado puede ser peligroso. Entender que lo interno crea lo externo implica asumir responsabilidad. Significa aceptar que no eres una víctima pasiva del destino, sino un participante activo en la creación de tu experiencia. Los antiguos sabían que una mente inconsciente, al acceder a este principio, podía distorsionarlo para justificar el ego o el control. Por eso el hermetismo exigía preparación, disciplina y autoconocimiento. Como es arriba, es abajo no es una creencia para repetir. Es una ley para vivir. Y solo cuando se comprende desde la conciencia, y no desde el deseo, comienza a revelar su verdadero poder. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal El Mago Lumen. Hazlo como un acto de retribución energética, un intercambio sagrado que amplifica la vibración que estás a punto de recibir. Al unirte, no solo apoyas este espacio, sino que potencias la frecuencia del conocimiento que resonará en ti. Cuando los sabios herméticos hablaban del macrocosmos y del microcosmos, no se referían a una analogía poética, sino a una relación real de correspondencia. El universo externo no es algo separado del ser humano, es su reflejo ampliado.
Lo que observas en el cielo, en las galaxias y en los ciclos cósmicos, también ocurre dentro de ti, aunque en otra escala. El macrocosmos es el universo manifestado. Estrellas, sistemas solares, campos de energía, orden y movimiento. El microcosmos es el ser humano, su cuerpo, su mente, sus emociones y su mundo interior. Ambos obedecen las mismas leyes porque emergen de la misma fuente. La diferencia no está en la esencia, sino en el nivel de expresión. Tu mente funciona como un universo en miniatura. Genera pensamientos como estrellas, organiza ideas como sistemas, colapsa posibilidades y crea realidades internas. Tus emociones se mueven en ciclos, como los planetas, nacen, crecen, alcanzan su punto máximo y luego se transforman. Incluso tu psique contiene regiones conscientes, subconscientes e inconscientes, del mismo modo que el cosmos visible, invisible y profundo. Nada de esto es casual. El mismo patrón que organiza una galaxia organiza tus procesos internos. El mismo principio que mantiene el equilibrio entre fuerzas opuestas en el universo actúa en tus decisiones, conflictos y deseos. Por eso, cuando hay caos en el interior, suele manifestarse desorden en el exterior. Y cuando surge coherencia interna, la realidad comienza a reorganizarse. Aquí aparece un punto clave: el ser humano no es solo un observador del universo, es un punto de conexión entre planos. Es el lugar donde el arriba y el abajo se encuentran. Esa función de enlace es lo que las tradiciones llaman conciencia. La conciencia es el puente entre el macrocosmos y el microcosmos. No es pensamiento, ni emoción, ni cuerpo, sino el espacio desde el cual todo eso es percibido. Cuando actúas de forma inconsciente, repites patrones automáticos. Cuando actúas desde la conciencia, comienzas a armonizar ambos mundos. Comprender esta correspondencia cambia radicalmente tu posición en la existencia. Dejas de sentirte pequeño frente al universo y empiezas a reconocerte como una expresión viva de él. No estás separado del cosmos, el cosmos se experimenta a sí mismo a través de ti. Y cuando este entendimiento se vuelve vivencia, el principio como es arriba, es abajo deja de ser una idea y se convierte en experiencia directa. La correspondencia en la naturaleza y los patrones fractales. La ley de correspondencia no es una abstracción filosófica. Está escrita en la naturaleza, visible para quien observa con atención. El universo se expresa a través de patrones repetitivos, estructuras que se replican a diferentes escalas, revelando una inteligencia organizadora que no actúa al azar. Uno de los ejemplos más claros son los fractales. Un fractal es una forma que se repite a sí misma, sin importar el nivel de ampliación. La misma estructura aparece en lo pequeño y en lo grande. Este principio puede verse en las hojas de un árbol, en la forma de los ríos, en las ramificaciones de los pulmones, en el sistema nervioso y en la distribución de las galaxias. Observa una hoja. Su estructura interna se parece al árbol completo. Observa un río desde el aire y notarás que su recorrido imita la forma de venas o neuronas. Observa el cuerpo humano y encontrarás proporciones, simetrías y relaciones matemáticas que también aparecen en templos antiguos y en la geometría sagrada. Nada de esto es coincidencia. Es la unidad expresándose en múltiples niveles. El todo no se fragmenta, se replica. La misma inteligencia que diseña una galaxia diseña una célula. La misma lógica que organiza un ecosistema organiza tu cuerpo. La geometría sagrada es otra manifestación de esta ley. Formas como el círculo, la espiral, el triángulo y la proporción áurea aparecen tanto en estructuras naturales como en construcciones humanas conscientes. Los antiguos no las usaban por estética, sino porque reconocían en ellas el lenguaje del universo. Esta repetición de patrones nos muestra una verdad fundamental: no hay separación real entre lo natural, lo humano y lo cósmico. Todo responde a un mismo orden, a una misma mente universal que se expresa de formas infinitas. Cuando comprendes esto, la naturaleza deja de ser un escenario externo y se convierte en un espejo. Cada forma, cada ritmo y cada ciclo te habla de ti mismo. El crecimiento de una planta, el fluir del agua o el movimiento de los astros reflejan procesos que también ocurren en tu interior. Así, la ley como es arriba, es abajo se vuelve evidente. No necesita fe, solo observación. El universo entero confirma, una y otra vez, que la unidad se manifiesta en todas las escalas, recordándote que tú no estás fuera de ese orden, sino dentro de él.
El cuerpo humano como templo del cosmos. Las antiguas civilizaciones comprendían algo que la modernidad ha olvidado. El cuerpo humano no es un objeto separado de la espiritualidad, sino su vehículo. Para Egipto, India y muchas tradiciones ancestrales, el cuerpo era un templo vivo, un reflejo exacto del orden cósmico manifestado en la materia. En el antiguo Egipto, el ser humano era entendido como una estructura sagrada compuesta de múltiples niveles. El cuerpo físico no estaba desconectado del Ka, del Bea ni del Ak. Cada parte cumplía una función dentro de un sistema mayor, del mismo modo que los astros cumplen su rol dentro del cosmos. El Nilo no solo era un río externo, sino el símbolo del flujo vital que mantiene la vida en movimiento. En la India, esta comprensión se expresó a través del concepto de prana, la energía vital que anima toda forma. El prana no es solo respiración, es la fuerza que conecta al individuo con el ritmo del universo. En China, esta misma energía fue llamada chi. Diferentes nombres, una misma verdad. La vida es energía en movimiento, y el cuerpo es su canal de expresión. Los chakras representan esta correspondencia de manera precisa. No son simples centros energéticos abstractos, sino nodos donde fuerzas cósmicas se condensan en la experiencia humana. Cada chakra se asocia con funciones físicas, estados emocionales y niveles de conciencia, reflejando principios universales. Desde la estabilidad de la Tierra hasta la expansión de la conciencia, el cuerpo reproduce el mapa del universo. Por esta razón, el cuerpo puede ser leído como un texto sagrado. La columna vertebral actúa como un eje, similar al axis mundi presente en muchas cosmologías. El corazón funciona como un centro de equilibrio, un punto de integración entre lo inferior y lo superior. El cerebro refleja redes complejas que recuerdan la estructura del cosmos profundo. Cuando existe desequilibrio interno, el cuerpo lo manifiesta. La enfermedad no era vista antiguamente solo como un problema físico, sino como una desalineación entre el individuo y el orden universal. Sanar implicaba restaurar la armonía, no solo eliminar síntomas. Equilibrar el cuerpo es, en esencia, alinearse con el universo. Cuando la energía fluye sin bloqueos, la conciencia se expande. El cuerpo deja de ser una carga y se convierte en un aliado. Así, comprender el cuerpo como templo del cosmos transforma la espiritualidad en una experiencia encarnada, donde el arriba y el abajo se encuentran en cada respiración. Alquimia interna, del plomo al oro de la conciencia. La alquimia ha sido uno de los saberes más malinterpretados de la historia. Durante siglos se creyó que su objetivo principal era convertir metales comunes en oro. Sin embargo, para los verdaderos alquimistas, esa transmutación material era solo un símbolo externo de un proceso mucho más profundo, la transformación de la conciencia humana. En el lenguaje alquímico, el plomo representa el estado de inconsciencia. Es pesado, denso, oscuro y reactivo. Simboliza una mente dominada por el miedo, el ego, la ignorancia y la repetición automática de patrones. El oro, en cambio, representa la conciencia despierta, luminosa, estable, incorruptible y alineada con la verdad. La alquimia interna enseña que el ser humano contiene ambos estados. El proceso no consiste en eliminar el plomo, sino en transmutarlo. Todo lo que es denso en nosotros, emociones reprimidas, heridas, condicionamientos, es materia prima para la transformación. Nada se desperdicia en la obra alquímica. Este proceso sigue las mismas leyes que rigen el universo. La correspondencia es total. Así como las estrellas nacen del colapso de la materia, la conciencia se expande a través de la integración de la sombra. Así como el fuego transforma los elementos, la atención consciente transforma la experiencia interna. Las etapas alquímicas describen estados psicológicos y espirituales. La nigredo representa la confusión y el caos inicial. La albedo simboliza la purificación y la claridad progresiva. La rubedo marca la integración final, donde el ser humano encarna la conciencia sin dividir lo espiritual de lo material. Transformarse a uno mismo no es un acto aislado. Desde la perspectiva hermética, cada transformación interna tiene un efecto en el campo colectivo. Cuando un individuo eleva su nivel de conciencia, contribuye al equilibrio del todo. La alquimia personal se convierte así en un acto cósmico. Por eso, como es arriba, es abajo se manifiesta plenamente en la alquimia. Lo que ocurre en el laboratorio interno se refleja en la realidad externa.
La transmutación de la mente influye en las decisiones, en las relaciones y en la forma en que la vida responde. El verdadero alquimista no huye del mundo. Vive en él con mayor lucidez. Sabe que cada desafío es materia prima y cada experiencia una oportunidad de oro. Cuando el plomo se transforma, el ser humano deja de reaccionar y comienza a crear conscientemente. Así, la alquimia deja de ser un mito antiguo y se revela como un camino vivo, el arte sagrado de convertir la experiencia humana en conciencia. Vibración, emociones y creación de realidad. El principio de como es arriba, es abajo se vuelve verdaderamente transformador cuando se comprende su aplicación práctica en la vida cotidiana. Aquí entra en juego una de las leyes más fundamentales del universo, la ley de la vibración. Todo lo que existe está en movimiento constante. Nada está quieto. Desde las partículas más pequeñas hasta los pensamientos más sutiles, todo vibra en una determinada frecuencia. Los estados de conciencia no son ideas abstractas, son estados vibratorios. Cada emoción que experimentas tiene una frecuencia específica. El amor, la gratitud y la compasión vibran de forma expansiva y coherente. El miedo, la culpa y la ira vibran de manera densa y contractiva. Estas vibraciones no se quedan dentro de ti, se proyectan hacia el campo que te rodea. Por esta razón, lo interno se refleja inevitablemente en lo externo. Cuando una persona habita emociones elevadas de forma constante, sus relaciones tienden a volverse más armónicas, su cuerpo responde con mayor equilibrio y las oportunidades parecen surgir con mayor fluidez. No porque el universo premie o castigue, sino porque responde por resonancia. De la misma manera, cuando una persona vive atrapada en estados densos, el entorno comienza a reflejar conflicto, resistencia y desgaste. Las relaciones se tensan, el cuerpo se resiente y la vida parece volverse pesada. Este no es un castigo, es información. El universo actúa como un espejo consciente, devolviendo aquello que se emite. Aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora: somos responsables de nuestra vibración. No responsables desde la culpa, sino desde la conciencia. No controlamos todo lo que ocurre, pero sí podemos observar desde qué estado interno respondemos a lo que ocurre. Esa respuesta modifica el resultado. La responsabilidad vibracional implica reconocer que cada pensamiento sostenido, cada emoción alimentada y cada intención cultivada contribuyen a la realidad que experimentamos. No se trata de reprimir emociones densas, sino de comprenderlas, integrarlas y elevar su frecuencia mediante la conciencia. Cuando una persona comienza a observar su mundo interno con honestidad, descubre patrones. Descubre que ciertas emociones generan siempre los mismos resultados externos. En ese momento, el principio hermético deja de ser una teoría y se convierte en una herramienta. El universo no es indiferente ni caótico. Es un sistema sensible, inteligente y relacional. Responde a la coherencia interna. Cuando alineas pensamiento, emoción y acción, tu campo vibratorio se vuelve claro, y la realidad responde con mayor sincronía. Así, como es arriba, es abajo se manifiesta en cada conversación, en cada decisión y en cada experiencia. La vida cotidiana se convierte en un laboratorio consciente donde cada estado interno crea un efecto visible. Comprender esto es recuperar el poder de crear desde la conciencia y no desde la reacción. Ciencia moderna y el eco del principio hermético. Durante siglos, el conocimiento hermético fue considerado místico o simbólico. Sin embargo, la ciencia moderna, especialmente la física cuántica, ha comenzado a revelar principios que resuenan profundamente con estas enseñanzas antiguas. Lo que los sabios expresaron en lenguaje simbólico, hoy comienza a describirse con ecuaciones y experimentos. Uno de los descubrimientos más reveladores es el entrelazamiento cuántico. Dos partículas que han interactuado permanecen conectadas, incluso cuando se separan por grandes distancias. Un cambio en una afecta instantáneamente a la otra, sin importar el espacio que las divide. Este fenómeno desafía la idea clásica de separación. Desde la perspectiva hermética, esto no es sorprendente. Si todo emerge de una misma fuente, la conexión nunca se rompe realmente. El espacio y el tiempo son niveles de manifestación, no barreras absolutas. La interconexión es la base de la realidad. La física cuántica también muestra que el observador influye en el fenómeno observado. La forma en que se mide un sistema afecta su comportamiento. Esto refleja una verdad antigua:
la conciencia no es pasiva. Participa activamente en la manifestación de la realidad. Nada ocurre de forma aislada. Cada evento está entrelazado con múltiples niveles de información. Lo que sucede en una parte del sistema tiene repercusiones en el conjunto. Esta visión rompe definitivamente con la idea de un universo fragmentado y mecánico. La ciencia, sin proponérselo, está confirmando que el universo funciona como una red viva de relaciones. Un campo unificado donde cada elemento importa. No existen actos insignificantes ni pensamientos irrelevantes. Todo contribuye al equilibrio o al desequilibrio del sistema. Este entendimiento devuelve profundidad a la experiencia humana. Nos recuerda que no somos espectadores accidentales en un cosmos indiferente. Somos nodos conscientes dentro de una red inteligente. Cada decisión, cada intención y cada acto generan ondas que se propagan más allá de lo visible. Así, la ciencia moderna no contradice al hermetismo, lo amplifica. Ambos señalan la misma verdad desde lenguajes distintos. Todo está conectado, nada está separado, y la realidad responde a la conciencia. Como es arriba, es abajo deja de ser una frase antigua y se revela como una descripción precisa de cómo funciona el universo, tanto en los planos invisibles como en el mundo que tocamos cada día. El secreto oculto, la unidad como clave suprema. En el corazón del principio como es arriba, es abajo existe un secreto que rara vez se revela de forma directa. No es una técnica, ni una afirmación, ni una fórmula. Es una comprensión profunda que transforma por completo la manera en que el ser humano se percibe a sí mismo y al universo. Ese secreto es la unidad. Arriba y abajo no son dos realidades separadas que se imitan. Son expresiones de una misma fuente manifestándose en distintos niveles. La correspondencia existe porque todo surge del mismo origen. Esa fuente ha recibido muchos nombres a lo largo de la historia: el todo, la mente universal, la conciencia cósmica, el uno. No es un objeto ni una entidad externa, sino el campo infinito del cual emerge toda forma. Cuando los sabios afirmaban que el universo es mental, no hablaban de pensamiento humano, sino de una inteligencia viva que organiza la existencia. Esta inteligencia no está fuera del ser humano. Se expresa a través de él. Por eso, comprender la unidad es comprender que no está separado del origen, sino contenido en él. El ser humano no es una criatura aislada observando el cosmos desde afuera. Es una expresión consciente del todo experimentándose a sí mismo en forma individual. Cada persona es una perspectiva única de la totalidad. Lo que llamamos identidad es una forma temporal a través de la cual la unidad se reconoce. Aquí surge una verdad poderosa: si el todo vive en ti, entonces llevas dentro de ti su esencia. Esta es la base de la divinidad inherente. No como superioridad, sino como responsabilidad. Reconocer la chispa divina interior no significa dominar el mundo, sino participar conscientemente en su creación. Por esta razón, como es arriba, es abajo no se limita al reflejo. No eres solo un espejo pasivo de fuerzas superiores. Eres un punto activo donde esas fuerzas se manifiestan. Tus pensamientos, emociones y acciones no son irrelevantes, son actos creativos dentro del tejido del universo. Cada vez que eliges desde la conciencia, la unidad se expresa con mayor claridad. Cada vez que actúas desde el miedo o la separación, la unidad se fragmenta en tu experiencia, aunque nunca en esencia. El trabajo espiritual no consiste en alcanzar algo externo, sino en recordar lo que siempre ha estado presente. Este conocimiento fue protegido porque mal comprendido alimenta el ego, pero integrado desde la conciencia disuelve la ilusión de separación. Te das cuenta de que no estás aquí para escapar del mundo, sino para encarnar la unidad en él. El verdadero significado del principio hermético es este: el universo no está afuera esperándote. Está ocurriendo a través de ti. El arriba y el abajo se encuentran en tu conciencia, aquí y ahora. Y cuando esta comprensión deja de ser intelectual y se vuelve vivencial, el ser humano deja de sentirse perdido y comienza a ocupar su lugar como co-creador consciente del todo. Comprender el principio es solo el comienzo. El verdadero poder de cómo es arriba, es abajo se revela cuando se vive. Integrarlo significa llevar esta comprensión al pensamiento, a la emoción y a la acción cotidiana. No como una creencia, sino como una forma de estar en el mundo. La integración comienza con la presencia. Estar presente es observar sin reaccionar de forma automática. Es darte cuenta de lo que piensas, de lo que sientes y de cómo actúas. La conciencia no juzga, ilumina. Y aquello que es iluminado puede transformarse. Pensamiento,
emoción y acción forman una tríada sagrada. Cuando estos tres niveles están alineados, la energía fluye sin resistencia. Cuando están en conflicto, la realidad responde con fricción. Vivir el principio hermético es aprender a reconocer esta coherencia o incoherencia en cada momento. La vida cotidiana se convierte entonces en un laboratorio espiritual. Cada relación es un espejo. Cada desafío es una enseñanza. Cada decisión es una oportunidad de elegir desde la conciencia o desde el hábito. No necesitas retirarte del mundo para practicar, el mundo es el campo de práctica. Manifestar el cielo en la tierra no significa crear una fantasía ideal, sino expresar cualidades superiores en acciones simples. Escuchar con atención, hablar con integridad, actuar con coherencia. Lo espiritual deja de ser abstracto y se vuelve concreto. Cuando eliges la presencia en lugar de la reacción, el arriba desciende al abajo. Cuando eliges la comprensión en lugar del juicio, el orden se manifiesta en el caos. Cada pequeño acto consciente es una forma de alineación universal. Vivir este principio también implica asumir responsabilidad creadora. No desde la culpa, sino desde el poder. Comprendes que no controlas todo, pero sí participas en todo. Lo que cultivas en tu interior influye en la realidad que experimentas. La integración no es perfección. Es honestidad. Habrá momentos de claridad y momentos de sombra. Ambos forman parte del proceso. La diferencia es que ahora sabes leer la experiencia como información y no como castigo. Cuando el ser humano vive alineado, su presencia transforma el entorno. No necesita convencer ni imponer. Su coherencia habla por sí misma. Así, el principio hermético deja de ser una enseñanza antigua y se convierte en una forma viva de existir. Vivir como es arriba, es abajo es recordar, en cada instante, que el universo se expresa a través de ti, y que cada momento es una oportunidad de encarnar esa verdad. A lo largo de este viaje hemos recorrido una verdad esencial. El principio como es arriba, es abajo no es una frase simbólica ni una idea filosófica. Es una ley viva que describe la estructura profunda de la realidad y el lugar que ocupas dentro de ella. Has visto que no hay separación real entre el cosmos y tu conciencia, entre lo visible y lo invisible, entre lo espiritual y lo cotidiano. Todo responde a una misma inteligencia, a una misma fuente que se expresa en múltiples niveles. El ser humano no es pequeño frente al universo. Es el universo mirándose a sí mismo desde una forma consciente. Cada pensamiento, cada emoción y cada acción son maneras en que la totalidad se experimenta y se transforma. Esta comprensión no busca elevarte por encima de los demás, sino devolverte al centro. Al centro de tu responsabilidad, de tu poder creador y de tu capacidad de elegir conscientemente cómo participar en la existencia. Ahora la pregunta no es qué significa como es arriba, es abajo. La verdadera pregunta es, ¿cómo elegirás vivirlo? Porque saber sin aplicar es permanecer dormido. Y aplicar sin conciencia es repetir patrones. El verdadero camino es la integración viva, aquí y ahora, en tu forma de pensar, sentir y actuar. Cada instante es una oportunidad de alinear el arriba y el abajo. Cada decisión es un acto creador. Cada experiencia es una invitación a recordar quién eres más allá de las formas. Si este conocimiento ha resonado en ti, no lo conviertas en una creencia más. Conviértelo en presencia. Permite que transforme tu manera de estar en el mundo. Gracias por caminar este sendero de conciencia. Gracias por recordar. Y que la comprensión de esta ley no solo ilumine tu mente, sino que guíe tu vida. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia tu magus interior. Cada paso que das en la alquimia de tu vida es valioso, y tu experiencia puede inspirar a otros buscadores del alma. Te invitamos a compartir tus descubrimientos, prácticas y transformaciones en los comentarios. Juntos, creamos un círculo de luz y sabiduría. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal El Mago Lumen y acompáñanos en este camino de despertar y transformación consciente. Que la luz te acompañe, siempre. Que el fuego de tu espíritu siga iluminando tu mundo.